Exploración creativa y expresiva desde las artes visuales para la apertura del espacio-mente de una madre, su hijo y su entorno en condición de discapacidad y estado de encierro. Y nace la pregunta, ¿de qué manera se puede hacer intervención con el arte para que las personas en condición de discapacidad mental y estado de encierro permanente puedan acceder a otros espacios mentales y a su vez mejorar la calidad de vida? Se evidencia en la ejecución del trabajo valores filosóficos, científicos, médicos, entre otros, creando un panorama abierto alrededor de la casa. Se logra de esta manera generar una estrategia que al traer a la memoria la casa vivida, se alberga la alegría de hacerla parte de sus creaciones artísticas con toda su historia y transformar la casa en su disposición de encierro como lo es ahora, la que emana libertad. Aromas e historias, por Rosil, fue en la línea de investigación en estudios críticos de las sensibilidades que identifiqué la necesidad de ir más allá de la perfumería, para indagar no solo cómo se hace, sino cómo se manifiesta esta experiencia olfativa en las intersensibilidades y qué sentido social y político le damos a lo que olemos, convirtiéndose esta en mi pregunta de investigación. La perfumería en el campo de los estudios artísticos. Concluyo entonces que es performance en tanto herramienta metodológica que integra la perfumería, la escritura y la performance. Con esta investigación-creación se identificó que los perfumes son formas privilegiadas que usan las personas para guardar recuerdos. A través de los perfumes, las personas pueden conectarse o relacionarse con seres queridos lejanos o incluso fallecidos. La piel del trabajo, Ráquira, sus mundos y artesanos, sus tiestos y un convite. En este trabajo me he adentrado con la piel entera en un proceso de investigación-creación que trata de encontrarse con muchas voces, escucharlas, dialogar con ellas y generar análisis y reflexiones a través de la creación de relatos, la construcción de piezas cerámicas, la creación teórica sensible y la apuesta agencial para su posible transformación. He buscado comprender con mi cuerpo embarrado los mundos de la cerámica tradicional, industrial y artística del municipio colombiano de Ráquira. Por los tiestos, Encuentro de Creadores fue el nombre de este evento. Quise reconocer y usar nuestras palabras para nombrar lo que hacemos como ceramistas en el territorio. Quise también entender que la creación es un ejercicio que acompaña a todo ser humano, a todo ceramista, y que no se trata de una habilidad que solo los artistas tienen. Siento que en este evento empezamos a amasar juntos un poco de arcilla para modelar otro mundo posible. He crecido políticamente dentro del feminismo y dentro del antimilitarismo, y dentro de ese escenario político, digamos, se teje mi lugar de enunciación, y la pregunta sobre el uso de las artes está ubicado específicamente allí. Con mi trabajo de grado yo quería hacer dos cosas finalmente. Quería recoger y comprender algunos de los sentidos que se han elaborado a propósito de una práctica artística completa. Y otra cosa que quería hacer era comprender cómo esos sentidos se relacionan entre sí, y para eso utilicé tres conceptos: hegemonía, ideología y militarización. Todo este proceso de investigación es una pregunta por la forma en que significamos ante un tribunal de mujeres. Vemos en primera instancia que una práctica artística efectivamente participa de la lucha por la hegemonía. El trabajo de investigación, creación, un acercamiento relacional desde lo sonoro a las prácticas BDSM tiene un enfoque interdisciplinar en el que se articulan artes sonoras, etnografía sonora y las prácticas BDSM. Es importante en la medida que se usan tres formas de escucha que son, digamos, tradicionales dentro de los estudios del sonido. Finalmente, el proceso de investigación lleva a hacer una transcodificación de estos elementos sonoros, es decir, a un cambio de medio en el que se transforman sin perder su contenido del todo.
Bueno, el título de mi tesis es Método holestésico de educación musical, intersensorialidades que reformulan concepciones de discapacidad sensorial. Con esto, por supuesto, procuro develar prácticas de exclusión sensorial en estos dos campos, en la educación y en el arte. Al abordar la estética colonial, busco demostrar que la idea de la estética, la estesis y la percepción están mediadas por la cultura. Este silogismo me llevaría a concluir que la discapacidad se manifiesta intersensorialmente en quienes fuimos formados, perdón, con los cánones occidentales, y que a quienes consideramos discapacitados en lo que concierne a la educación musical no lo son. Mi proyecto de investigación-creación se llama Mis Perros Calientes y la idea es como contextualizar un poco a partir de estos recorridos, dar cuenta del lugar que estoy habitando, dar cuenta de esos paisajes urbanos, de esos sectores por los cuales me movilizo desde mi infancia. Digamos que doy cuenta de la historia, de mi historia de vida, de cómo esa historia de vida se relaciona con aquellos perros callejeros, cómo puedo prestarle mi voz a los perros callejeros con los que he tenido relación. A partir de la fotografía que yo realizo cuando hago los recorridos, cuando los sigo en los diferentes recorridos que ellos realizan, me ayuda para la narración, para poder contar lo que yo estoy leyendo a partir de esa fotografía. Siento que las personas y los perros compartimos unas mismas historias de vida. Fue la primera vez que decía públicamente que había sido torturada y violentada sexualmente por grupos paramilitares que operan en el suroriente de la ciudad. Mi intención partía de reconocer esos hechos de violencia como una estrategia para acabar con los procesos sociales, comunitarios y pedagógicos que adelantaba el gueto. Como el silencio alrededor de la violencia sexual, que es una violencia política, acaba con los procesos comunitarios y sociales de creación artística del gueto, considerando que el cuerpo de las mujeres se convierte en un territorio en disputa en el marco del conflicto social y armado urbano en la localidad de San Cristóbal. No más a la revictimización de las instituciones y de los agentes que aún siguen creyendo que estos hechos de violencia no existen, o aún peor, siguen negando que los grupos paramilitares no existen en la ciudad. A partir de allí, doy paso al perdón con el fin de tener un derecho al olvido, donde reconozco estos hechos para alejarlo de lo privado y colocarlo hoy en el campo público. ¿Cómo indagar la experiencia de ser mujer en mi familia desde dos escenarios posibles? Lo que se dice y lo que no se dice, entendiendo que es un asunto procesual, intersensible, existencial y situado, indagando desde luego mi propia experiencia de ser mujer. Lo que se dice, o lo que me dice mi abuelita de la experiencia de ser mujer en mi familia obedece principalmente al relato de mi mami, y que a través de sus narrativas da cuenta de un legado a modo de camino andado, que además de práctica de resistencia y la desmemoria se ha convertido en un ejercicio de poder, asentando las bases del libreto familiar acorde al libreto social, el cual silencia y pone en el terreno lo no dicho, todo aquello que se escapa a esa ficción que pretende ser el modelo de familia tradicional. Cuando yo vi, es un libro álbum que me permite materializar lo que no se dice a partir del uso de distintos lenguajes. Aunque en las narrativas familiares mi madre aparece en el lugar del monstruo, de lo que no se debe hacer, encontrarme con todo lo que no se había dicho, con eso que estaba ahí guardadito, me permite recuperarla como mi madre, entender en cierta medida su necesidad de desatarse de ese cerco familiar opresor y abrirse campo hacia otras posibilidades de ser mujer, que se había negado quizá por malas decisiones a lo largo de su vida.